Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de seminarios por Internet que realizamos todos los meses en Aitana con el objetivo de acercar a todas las personas interesadas en las novedades y actualizaciones de las diferentes soluciones que ofrecemos en nuestra compañía. Bien, antes de continuar voy a presentarme. Mi nombre es Milagro Martínez, soy una de las componentes del equipo de marketing y comunicación de Aitana. Y bueno, si ya habéis asistido a alguno de nuestros seminarios, sabrás que voy a ser la encargada de explicar brevemente cómo va a estar estructurado este evento online. Bien, como hacemos con la mayor parte de nuestros seminarios, la duración será de aproximadamente unos 45 minutos. Y tendremos los correspondientes 15 minutos reservados para ruegos y preguntas. En este tiempo, bueno, hablaremos en esta ocasión de cómo definir y gestionar los proyectos de las empresas con SAGE X3. Si te has apuntado a este seminario, suponemos que buscas un mayor control de los datos y los procesos de tus proyectos o, por ejemplo, que buscas una mejor forma de gestionarlos. Bien, el encargado de explicarte lo que podemos hacer desde Aitana para solucionar estos problemas va a ser, por una parte, Luis de Bona, que es uno de nuestros directores y es quien va a enseñarte la parte, digamos, más teórica. Luis te va a explicar de dónde viene, qué es y cómo se trabaja con SAGE X3. Tras esta pequeña introducción necesaria pues, para comprender SAGE X3, tomará la palabra Javier Villalta, que es consultor preventas de SAGE X3 y va a ser él quien te va a guiar a través de la interface de la solución y te va a poner pues, algún ejemplo sobre gestión de servicios, gestión de proyectos de servicios, de producción y demás. Por mi parte, únicamente volver a recordarte que si a lo largo del seminario te surge cualquier duda, puedes preguntarnos a través del apartado preguntas de esta plataforma o activando el icono de levantar la mano. También puedes enviarnos tus comentarios a través de nuestro correo electrónico mkt@aitana.es y nada más. Te doy las gracias en nombre de Aitana por haberte inscrito y verdaderamente espero que este seminario online te resulte interesante. Cuando quieras, Luis, puedes comenzar ya con la presentación. Gracias, Mila. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por dedicar un rato de vuestro tiempo a esta información que os queremos facilitar. SAGE X3 es un producto que gestiona todos los procesos de una serie de sectores, prácticamente de todos los sectores de la empresa. Hoy veremos concretamente el tema de proyectos, pero gestiona todos los temas de fabricación y demás. Dos pinceladas muy breves de nosotros, como Aitana. Llevamos 32 años implantando soluciones. Estamos presentes en todas estas ciudades con equipos propios de implantación. Nuestra evolución en clientes pues es bastante, desde hace 32 años, pues bastante elevada y estos son algunos de los clientes que tenemos como referencias. Bien, sin más, comentaros qué es SAGE X3. ¿De dónde viene SAGE X3? Hay tres productos en el mercado, mejor dicho, que son ProStar, que era un producto que lleva muchos años aportando soluciones funcionales de fabricación. Abel, que es un producto financiero fundamentalmente centrado en el tema de activos fijos. Es un producto que está en muchas empresas del UX 35. Y Adonis, que era un software de distribución de logística. Estos tres productos, SAGE los ha convertido en uno solo, que le ha denominado SAGE X3 y que es sobre el cual vamos a comentar hoy el planteamiento que os hemos propuesto. Estamos hablando de que X3 tiene más de 5.000 clientes en todo el mundo, más de 236.000 usuarios. Es una empresa líder en lo que es el software de gestión de los procesos en las empresas. Es una empresa que está cotizando en la Bolsa de Londres. Entonces, la relevancia de la seguridad y la estabilidad a futuro pues, es clara.
Estamos hablando de que cubre toda una serie de segmentos de mercado, tanto en las empresas pequeñas, en las medianas como en las grandes, y está focalizado, como hemos dicho, exclusivamente en software de gestión. Cubre todas las áreas, como pueden ser por la gestión contable y financiera, compras, inventario, fabricación, todas las que veis en este momento. Tiene un enfoque global, estamos hablando de que está presente en 24 países, está presente en 60 países, lo que pasa en 24 de ellos tienen localización específica de las características legales de cada uno de esos países. Pues cubre todos estos aspectos que podéis ver en pantalla, desde lo que es distintos tipos de fabricación, como es fabricación por procesos, con seguimiento, trazabilidad, planificación, gestión de inventario, fabricación discreta, con todo el tema también de gestión de proyectos, no solo de fabricación, sino proyectos, lo que vamos a ver luego con Javier, todo el área de distribución y el área de finanzas. Algunas características que tiene, bueno, pues de entrada una muy importante y es que es un producto 100% web. Está hecho con HTML5 y por lo tanto lo puedes utilizar con cualquier navegador desde cualquier tipo de ordenador que tengas. Es multitodo, lenguaje, idioma, legislación, planta y empresa. Planta lo que nos permite es que podemos, a partir de aquí, pues utilizando los procesos visuales que ahora veremos en qué consisten, que nos permiten una implantación rápida y sobre todo crear una sistemática de funcionamiento dentro de la compañía. Utiliza X3 lo que son todos los flujos de trabajo y alertas para facilitar que la información fluya adecuadamente en todo el sistema con las garantías y autorizaciones correspondientes. Está totalmente integrado con Office, además en las dos direcciones. Yo creo que sin ninguna duda es el ERP más parametrizable que hay en el mercado en estos momentos. El intercompany, que está dentro del concepto de planta, es muy sencillo y nativo. Es decir, cuando una empresa emite un pedido de compra, a la otra le llega con un pedido de venta. Cuando envía la mercancía con Albarán, la otra planta de la compañía lo recibe como un Albarán de entrada, automáticamente, sin tener que duplicar esfuerzos. Tiene también una capacidad de análisis muy potente a través de lo que son las dimensiones, las pirámides de análisis por dimensión gráfica, que luego veremos también algo con Javier. Por el tipo de producto que es, pues todo el aspecto de la movilidad, de la gestión con movilidad lo lleva incorporado. Las actualizaciones por una serie de tecnologías que ha desarrollado X3 son bastante sencillas, los cambios de versión no es lo que era en tiempos de muchos otros productos. Otra cosa muy importante es el modelo de datos que está disponible. Esto lo que quiere decir es que la herramienta de desarrollo, que es un 4GL, para los que son técnicos que van a hacer desarrollos en su empresa, pues la herramienta es sencilla, pero lo importante es saber dónde tienen los datos y cuál es el modelo de los mismos. Para ello se entrega con todo el código fuente completo y con toda la herramienta para poder hacer cualquier tipo de complemento, de adaptación o de lo que sea. Lleva un Business Intelligence embebido, con los cubos ya creados internamente. Como hemos dicho, pues cubre empresas, como dijimos aquí, logística, servicios, de proyectos, que es lo que vamos a ver hoy, distribución, financieras, producción de escrita, química. Lleva configuración tanto en el área de ventas como en el área de fabricación, planificación con gráficos, capacidad finita, etcétera, etcétera. Calidad, todo el tema de calidad. Esto es la pantalla que tiene un usuario cuando va a trabajar con Sage X3. En este caso sería el usuario planificador de aprovisionamientos. ¿Qué es lo que tiene que tener? Pues este usuario, pues un perfil en el cual, un rol en el cual tenga una serie de puntos que son los que tiene que ejecutar, una serie de un camino por el cual tiene que evolucionar. En cada uno de estos puntos tiene, como luego veremos, activa el proceso correspondiente. Aquí pues le daría calcular necesidades, luego analizaría, vería las cargas, gráfico de cargas, podría hacer las consultas. No podría llegar aquí si antes no ha lanzado el cálculo de necesidades. Todo esto lo gestiona el producto para que los usuarios se concentren en lo que tienen que hacer, no tengan que andar buscando dónde están las cosas y además tengamos la seguridad desde la dirección de la compañía de que los procesos se están gestionando de una forma sistemática y homogénea. Una implementación hecha de esta manera pues permite que esa implantación sea rápida y sobre todo que los usuarios la asimilen muy rápidamente. Esto es otro ejemplo, por ejemplo, de tema de flujo de entradas. O esto es otro más completo, con un poco más de... Porque además los iconos los podemos poner de acuerdo a lo que aparecen dentro de cualquier
software de hoy en día. Este, por ejemplo, es el modelo de datos de una de las áreas que lo que nos permite, como decía antes, es saber dónde está la información, en qué tablas está y cómo está relacionada con esas tablas. Para hacer cualquier generación de informes o cualquier cosa que tengamos duda de cómo está estructurado internamente, pues en todas las áreas tenemos, he cogido aquí uno más complejo, pero cada uno de los procesos está con todo su modelo de datos y podemos ver perfectamente dónde está la información y cómo está estructurada internamente. Hay todo un roadmap, una evolución prevista dentro de la compañía Sage para este producto X3 y porque se hagan una idea, pues estos son clientes que tienen X3, en este caso en España, algunos de ellos pues sustancialmente importantes de una manera bastante conocidos. Nuestro equipo pues, está formado por 17 consultores y técnicos expertos y certificados en desarrollo y en consultoría de Sage, con más de 15 años de experiencia en todas las versiones de que han salido del producto. Y estos son proyectos en los cuales que han sido gestionados por nuestro equipo. Compañías pues, de todo tipo, fabricantes, distribuidores, gestión por proyectos, etcétera. Bueno, pues sin más, voy a intentar ser rápido para daros una visión muy rápida de lo que es Sage X3. Yo paso ahora ya el testigo a Javier Villalta, pues para que ya comente con detalle todo lo que son los procesos de las empresas por proyectos, cómo se pueden gestionar y las ventajas y lo que obtienen con ello. Gracias, Luis. Buenos días, soy Javier Villalta, preventa de Sage X3 y vamos a ver en la aplicación lo que ha estado comentando Luis y cómo gestionar los proyectos dentro de Sage X3. Para ello vamos a utilizar lo que nosotros llamamos roles, que son estos entornos personalizados para los distintos tipos de usuarios de la compañía. En este caso utilizaremos uno de gestión de proyectos para centrarnos en esta parte de la aplicación, que como veremos es parte íntegra dentro de X3. No es un módulo aislado, no es un vertical, es una parte más de X3 conectada a todo lo que requiere. Lógicamente, facturaremos fases del proyecto, haremos pedidos, fabricaremos productos, veremos el seguimiento financiero, todo dentro, lo que podemos hacer dentro de X3 relacionado con el proyecto. Bueno, esta primera pantalla que estamos viendo sería, a modo de ejemplo, una serie de consultas relacionadas con los proyectos, que pueden ser pues, todo lo que le interese al gestor de proyecto, en este caso, de tareas pendientes, proyectos con un análisis de ingresos, un seguimiento de presupuestado con realizado. Podemos tener otros tipos de consultas a modo de calendario, por ejemplo, que serían las tareas pendientes de realizar a futuro, las que se han ido realizando. Y para guiarnos en cómo utilizar los proyectos, igual que en todos los módulos de X3, vamos a utilizar procesos visuales. Estos procesos visuales, que ha puesto un ejemplo antes Luis, nos van a guiar y nos van a ayudar a que todo el mundo de la compañía pueda utilizar, realizar las operaciones siguiendo un mismo plan de trabajo. En esta primera pantalla, lo primero que os quiero enseñar es la integración dentro de X3, como os comentaba. No es algo aislado el módulo de proyectos, sino que desde los proyectos pues, tendremos operaciones de CRM. En un proyecto pueden surgir llamadas, tareas, citas con el cliente, por ejemplo, o con un proveedor. Las compras que tenemos que realizar, los movimientos de stock relacionados con este proyecto, las ventas, la contabilidad, actividades, fabricación. Todo es parte del proyecto, ¿vale? Y utilizaremos esta pantalla como guía para ir viendo todo este módulo. Vale, muy bien. Primero quiero, desde cualquiera de estas consultas que veamos, pues yo puedo entrar a ver un proyecto desde cualquier consulta. Podría ver aquí el proyecto completo o en algunos casos pues las tareas concretas que vamos a realizar. Si yo pincho, por ejemplo, aquí, pues estaría entrando a ver este proyecto de un transportador especial AK30.4, ¿vale? Este es un proyecto en el que es un ejemplo que vamos a seguir. Yo fabrico una máquina transportadora para un cliente. Entonces, en este proyecto voy a tener tanto tareas que son trabajos a realizar, servicios a dar al cliente, como órdenes de fabricación para que fabriquemos esta máquina en nuestras instalaciones, ¿vale? Bueno.
Esa sería la cabecera del proyecto, pero era para ver que eso, desde todas las consultas hay una plena integración y un acceso directo a aquello que queramos consultar. Vamos a empezar con este seguimiento del proyecto. Lo primero que quiero ver es cómo creamos esos proyectos y qué estructura tiene el proyecto. El proyecto básicamente tiene desde esta visión tendría una triple estructura, ¿no? Por un lado tenemos las tareas que tenemos que realizar, con la estructura de árbol además, o sea, podemos tener tantas fases, subfases, tareas como sea necesario. Aquí estamos dibujando un árbol de 3 niveles, pero podrían ser de más. Y además las tareas pueden ser bien operaciones, bien trabajos a realizar, bien relacionadas con productos que tenemos que fabricar o comprar para vender a nuestro cliente, o bien mixtas. Puede haber tareas en las que hacemos operaciones y además estamos produciendo o comprando algo necesario para el proyecto. Por otro lado, tenemos la estructura de los costes, que es la más relacionada con el seguimiento financiero. No tienen que coincidir la estructura de las tareas con las de costes. Pueden ser iguales o pueden no serlo. Vamos a ver un ejemplo en el que en la estructura de costes va a menos detalle que la de tareas y habrá varias tareas que están dentro del mismo grupo presupuestario en el que vamos a limitar pues tanto el presupuesto como poder hacer un seguimiento. Y después, por otro lado, las ventas. Dentro del proyecto yo puedo ir decidiendo que voy a ir facturando según fases de proyecto, pero también puedo facturar pues artículos o entregables que hay dentro del proyecto. ¿Vale? Es una triple estructura que tenemos dentro de este proyecto. Vamos a entrar dentro de la ficha del proyecto y lo primero que vamos a ver es esta pantalla que sería la cabecera del proyecto, en el que indico, pues, como comentaba Luis, en X3 tiene mucha importancia la planta en la que metemos el proyecto, que puede ser un trozo de una sociedad y, bueno, un proyecto puede ser multiplanta. Lógicamente, a lo mejor yo lo vendo desde una de mis plantas, pero pido que haya otra que me fabrique unas cosas u otra que se encargue de aprovisionarme de ciertos stocks, ¿vale? Indico el cliente para que es el proyecto. Este campo no es obligatorio porque podrían ser para varios, ¿vale? La divisa, el interlocutor, representante comercial, bueno, una serie de campos vinculados al proyecto, ¿vale? También en esta cabecera puedo indicar todos los colaboradores asignados al proyecto. Esto tendrá su importancia. No significa que sean los únicos que van a estar involucrados en el proyecto. Después veremos que las tareas se le pueden asignar a una persona o a otra. Pero los colaboradores serían como pues el jefe del proyecto, el encargado de calidad, el asistente de ventas, que van a estar vinculados. A lo mejor tenemos una serie de avisos o workflows dentro de X3. Cada vez que se lanza una tarea, pues que le llegue un aviso, cualquier cosa así, pues lo podemos gestionar con estas personas asignadas. Podemos tener proyectos asociados. Ahora veremos que ahí la estructura está de árbol, de tareas, subtareas, pero a lo mejor queremos que varios proyectos tengan un proyecto padre que se suele llamar, ¿no? Del que cuelgan o que de un proyecto tenga hijos, esos hijos otros hijos, ¿vale? Entonces, para relacionar estos proyectos podemos asociarlos. La pantalla de concurrentes sería algo más relacionado con la fase de preventa, en la que vemos otras empresas que están ofertando para este proyecto con nuestro cliente, ¿vale? Y podemos detallar un poco puntos fuertes, débiles, y la conexión con la contabilidad analítica, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ver esta estructura que estábamos comentando. Por un lado, tenemos la estructura de costes. La estructura de costes, pues, serían distintas, bueno, las tareas hablamos más de fases, aquí serían distintas partidas que queremos presupuestar. Además, este presupuesto nos va a ayudar para ir viendo después la evolución, si el margen es el esperado o no, si hay desviaciones y todo esto. Entonces, en cualquiera de estas partidas por las que presupuestamos, podemos a su vez incluir líneas presupuestarias, que serían naturalezas de gasto. Por ejemplo, todo lo que esté relacionado con la gestión del proyecto, pues yo puedo definir que hay una jefatura de proyecto y unos tiempos de ingenieros, por ejemplo. Además, puedo ya definir aquí la cantidad de horas o días o cualquier unidad de tiempo, ¿vale?, que se van a dedicar
Estos precios unitarios puedo meterlos aquí manualmente, pero habitualmente lo que se hace es para cada tipo de naturaleza de gasto, o sea, cada tipo de operación que hay que realizar, pues el jefe de proyecto hemos definido que tiene un precio unitario de 55,46. Pues este será el coste de las 4 horas de jefatura de proyecto en este caso, ¿vale? Igual podemos hacer, por ejemplo, con, por ejemplo, cuando presupuestemos la fabricación. Además, aquí en la fabricación vamos a ver que hay partidas como, por ejemplo, materiales específicos o materiales en stock que, lógicamente, no he indicado tiempos. Aquí no va a haber servicios, después lo veremos en la fase de tareas. Únicamente he presupuestado el coste en la divisa que esté trabajando, ¿vale? En este caso, pues en dólares. Podría ser en euros, en la que fuese. Sin embargo, también habrá tiempos de fabricación, de mano de obra y tiempos de máquina, que sí presupuesto tanto el tiempo como el importe, ¿vale? Esta sería esa estructura de costes con la que vamos a presupuestar y vamos a hacer el seguimiento económico, ¿vale? Después tenemos la planificación de tareas. Aquí normalmente es donde se va todavía a más detalle, porque vamos a ver las distintas tareas que vamos a meter en este proyecto, tareas, subtareas, y puedo llegar incluso a definir qué persona concreta tiene que hacer cada una de las tareas. Por ejemplo, aquí en el inicio de proyecto ya podemos, ¿veis? Este inicio de proyecto está apuntando a ese código de presupuesto de gestión de proyecto, pero tanto la revisión y validación del contrato como la planificación del proyecto están apuntando al mismo código presupuestario, que es la gestión de proyecto, ¿vale? En esta primera fase veo que hay dos recursos, ese jefe de proyecto que veíamos y esos ingenieros, y en la segunda, en la planificación, pues a lo mejor ya solo está el jefe de proyecto, ¿vale? Aquí vemos, veis que hay unos iconos que son carpetas, esto quiere decir que esa fase tiene su fase por debajo. Hay otros que lo que tienen son este dibujo como de un operario. Esto significa que es una tarea en la que se van a realizar únicamente operaciones, no hay artículos relacionados, es decir, son horas de trabajo, días de trabajo, de uno o varios operarios, un jefe de proyecto, un ingeniero, lo que sea. Otras que tienen aquí un icono como una caja, por ejemplo, que es la fabricación. En este caso, no hay operaciones relacionadas con proyecto. Lo que hay es que yo tengo que, en este proyecto, incluido estos 3 productos, que después veremos que estos 3 productos pueden ser fabricados o bien comprados y vendidos, como sea, ¿vale? Entonces, por eso poner la caja. Pero también vamos a ver que hay otros que son mixtos, como por ejemplo este, desmontaje y envío. En el desmontaje y envío hay un artículo, en este caso es un artículo que es los gastos de expedición y simplemente está aquí porque a lo mejor se lo voy a querer facturar a mi cliente y lo considero un artículo. Por otro lado, hay operaciones que realizar, que es el desmontaje y envío en sí, ¿vale? Lo que comentábamos, todas estas tareas, además, si le doy a este icono, puedo ver el detalle de la tarea, ¿vale? En ese detalle, como os comentaba antes, ya puedo indicar el colaborador o colaboradores que van a realizar la tarea en una planificación. Después veremos que hay una imputación de tiempos. También puedo ver después si se han hecho en tiempo, en forma, el día que se dijo. Aquí se puede definir incluso fecha inicio, fecha fin, hora inicio, hora fin, cantidad prevista, voy viendo la cantidad consumida, voy viendo las cantidades restantes. En este caso, ¿qué me dice? Había previstas 14 horas, están dedicados 12 y ya no quedan restantes. ¿Por qué? Porque esta tarea ya está terminada. Hay una desviación, en este caso, positiva. ¿Cómo sé además que esta tarea está terminada? Porque cada una de las fases del proyecto va a tener un estado. Saldado que está terminado, empezada, que se han iniciado, ya se ha imputado alguna hora, lanzada es vamos a empezar esta tarea, pero aún no he imputado ninguna hora, y nueva significa que todavía no se ha lanzado. Esto tiene su repercusión. ¿Por qué? Porque, bueno, en las tareas de trabajo, pues es cuando le dice ya a las personas que tienen que realizarla hay que empezar a hacer esta tarea. Pero para verlo más claro en la fabricación, cuando
la lanzamos la tarea, ya vamos a tener la sugerencia de fabricación o de compra de esos artículos, ¿vale? Ahora veremos que esto va a tener su reflejo en el MRP. Y esa tercera pata del proyecto que comentábamos antes, que serían las ventas, vamos a ver ahora que pueden ser bien artículos que hay dentro del proyecto que hemos definido como vendibles, pero también pueden ser artículos que no son fases del proyecto. Yo puedo decir, pues si te voy a facturar al 30% del proyecto, al 60% y al 100%, pues crear 3 artículos que sean esas distintas fases del proyecto, ¿vale? Sería lo que llamamos artículos comercializables, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se ha decidido que se va a facturar pues el lanzamiento del proyecto, la validación técnica del plan, el test interno de la máquina y la validación por parte del cliente. Esos son los artículos a facturar, ¿vale? En este caso hemos usado un artículo vario y le hemos cambiado la descripción. Podrían ser artículos concretos, entregables, por ejemplo. Te estoy vendiendo una máquina, pues si te voy a vender un panel de control, la base de la máquina y la cinta transportadora, pues podría haber puesto esos 3 artículos. Cuando te mande el panel de control ya te lo facturo. Cuando te mande la máquina te facturo los otros 2, ¿vale? Bueno, aquí esto está vinculado al resto de X3, entonces sería cantidad, unidades vendidas de cada cosa, el precio base, puede tirar de una tarifa, cualquier cosa así, ¿vale? Y una parte muy importante es todos estos artículos comercializables que hemos visto aquí se pueden meter directamente en un documento de ventas, ¿vale? Este documento de ventas lo creamos directamente desde el proyecto y decidimos si va a ser un presupuesto, directamente el pedido, podría ser incluso ser la factura directamente, ¿vale? Entonces, los artículos comercializables vuelven a aparecer aquí. Lo interesante aquí es que crea el documento de ventas. Yo he pedido que me cree un presupuesto, pues si por aquí desde el túnel me voy al presupuesto que se ha generado, pues vamos a ver que le he enviado un presupuesto a mi cliente diciéndole estos son los artículos que te voy a facturar por este importe. Bueno, y ya toda la gestión típica de ventas dentro de X3, ¿no? Pues este presupuesto pues, podría tener versiones, revisiones, una fecha de fin de validez. Cuando me lo aprueben desde aquí podría pasar al pedido. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? Vale. Pues todo esto que estamos viéndolo desde dentro del proyecto, lo podríamos ir viendo, lo vamos a ir viendo utilizando ese proceso visual, esa forma de trabajar que tenemos en X3. ¿Vale? Bueno, si me vuelvo aquí, lo que hemos ido comentando, está el proyecto y después 3 partes principales, que sería la gestión de tiempos y actividades, las ventas y facturación del proyecto y los aprovisionamientos, compras y fabricación. Si me vengo a la fase de venta, es lo que me he estado comentando ahora mismo. Estos artículos comercializables que van a generar un documento, en mi caso ha sido una oferta. ¿Vale? Después, desde el proyecto, vamos a hacer todo este camino de pedidos, facturas. En el pedido puedo solicitar un anticipo. Cuando cobre el anticipo es cuando empiezo a trabajar en el proyecto. Bueno, está todo esto que es parte de X3. Tengas o no tengas proyecto, tendrás estas fases de venta en las que cada cliente necesite. Como siempre digo, esto es un ejemplo. Hay gente que no manda ofertas, solo trabaja con pedido, pues entonces nos saltamos la fase de oferta y directamente el documento que vamos a generar aquí, pues no sería un presupuesto, sino que sería directamente meter el pedido del cliente. ¿Vale? Bueno, querría añadir aquí una puntualización dentro del proyecto y relacionado con la fase de ventas, que no es solo de la venta, sino que aquí, en el lado derecho del proyecto, podemos ver que está también vinculado a CRM. Por ejemplo, yo a lo mejor, después de mandar este
este presupuesto al cliente, pues he hecho una llamada para ver si le ha parecido bien este documento, o le llamo para cualquier tema. Pues puedo crear esta llamada dentro del CRM de X3, ¿vale? Entonces, esto, además este CRM tiene su propio planning y podemos ver la actividad de los distintos comerciales, o está vinculado a Outlook, por ejemplo, pues meter esta llamada, esta cita, esta tarea, pues aparecería en la agenda del comercial que lleva esta operación o de los comerciales o de las personas involucradas, como decíamos antes, esos colaboradores asignados al proyecto. Vale. Bueno, por otro lado tenemos la actividad dentro del proyecto. ¿Vale? Dejamos ya a un lado la facturación. Sería esta gestión de tiempos y actividades. ¿Vale? Antes veíamos que podemos asignar los recursos al proyecto. Bueno, lógicamente hay toda una gestión de recursos dentro de X3 en la que definimos tanto qué recursos podemos utilizar como el coste que tiene utilizar esos recursos. Es lo que veíamos antes de los costes vinculados. ¿Vale? Entonces, una vez que realizamos la planificación y asignación de recursos, después podremos hacer las entradas de tiempos. ¿Vale? Las entradas de tiempos, que por ejemplo, si yo pongo aquí uno de estos recursos y le doy a buscar, puedo ver de esta persona no metido en tiempos, pero lo que sí tengo ya es asignaciones. Pues veo todos aquellos proyectos en los que se le ha asignado alguna tarea a este trabajador. Entonces, desde aquí es de donde podré ver tanto las cantidades planificadas y después podré ir haciendo las imputaciones. Cuando vaya metiendo resúmenes de tiempo, que esto se puede hacer desde aquí o nos podemos vincular a cualquier tipo de aplicación para la imputación de tiempos, que puede bien tenerla al cliente o nosotros en Sage tenemos algunas timesheet, que solemos llamar, pues se van a ir imputando a cada uno de los proyectos y no solo a los proyectos, sino que veis que pone tanto el proyecto como la tarea en la que imputa. Cantidad planificada y después cantidad consumida y cantidad restante. Vamos poniendo las cantidades consumidas, vamos imputando esos tiempos, ¿vale? Y con eso vamos a ir viendo la evolución del proyecto como veíamos antes. Vale. Y lo tercero que vamos a ver es la parte de aprovisionamientos, compras de fabricación. Aquí lo primero, me voy a volver al proyecto porque aquí va a generar todas aquellas necesidades que tenemos de artículos puestas en el proyecto, cómo tenemos que conseguir que estén a tiempo disponibles para ser entregados a nuestro cliente. Entonces, va a depender de cómo son los artículos que tenemos definidos dentro del proyecto, si estos van a ser fabricados o van a ser comprados o están incluso en stock. Si me vengo aquí a la parte de fabricación, que es donde tenía artículos, pues puedo ver que estos artículos, en este caso, por ejemplo, este primero, que es el panel de control que comentábamos antes, pues este panel de control yo puedo ver aquí que es un semielaborado y que estos semielaborados en mi compañía lo que hacemos es fabricarlos. Después los entregamos y los vendemos, pero no los compramos ni los subcontrato, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a fabricar? Bueno, esto es más relacionado con la parte de producción, pero como todo está vinculado, pues puedo aquí ver la receta, por ejemplo. Entonces, el BOM de este artículo, la materia prima que utilizo para su fabricación, la puedo consultar aquí en la receta y veo que hay una serie de materias primas y una serie de operaciones. Todo esto es lo que cuando lancemos la OF
se van a realizar todas estas operaciones. Pero al lanzar las necesidades para este proyecto, me va a pedir que estén disponibles todas estas materias primas. Algunas estarán en stock, otras, sin embargo, pueden ser materiales específicos que hay que comprar y, por tanto, me va a sugerir que se lo pida al proveedor. ¿Qué va a hacer el sistema? Me va a decir, hay que fabricar este panel de control y para fabricarlo necesito estas materias primas. Lo que tengo lo cojo y lo reservo, lo que no tengo hay que pedirlo al proveedor. Y además hay que realizar estas actividades dentro de la UEF. ¿Vale? Bueno, aclarado esto, volvemos a ese proceso visual en el que vamos a ver cómo se hace todo esto dentro del proyecto. ¿Vale? Vale. Bueno, en esta fase de aprovisionamiento, compras y fabricación, como comentábamos, las necesidades del proyecto, yo lanzo el MRP para este proyecto y en ese MRP va a generar el planning global de MRP de SAG X3, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, vengo aquí a ver este planning global y veo todo lo que tengo previsto de fabricar en esta planta con la que estoy trabajando, fabricar o comprar, ¿vale? Voy a ver que todo lo que necesito para este proyecto con el que estoy trabajando me lo va a solicitar. Me va a decir que necesito estos artículos, que son los semi-elaborados que comentábamos antes, ¿vale? Pero además aquí abajo veo que necesito todas estas materias primas. Como no las tengo en stock, me sugiere que se las pida al proveedor. Y además esto es en firme. ¿Por qué es en firme este pedido de proveedor? Porque esto viene de una solicitud de proyecto. El proyecto necesita esto y ya es en firme, porque está lanzada esa área del proyecto y hay que comprar todo esto, ¿vale? Y además, si lo ordeno aquí por tipo de operación, bueno, esto habéis visto que había una transacción de entrada, se puede filtrar o solo con las OF, solo las compras a los proveedores. Pues si me vengo aquí, podría buscar, también estarán las OFs que se tienen que lanzar para que una vez tenga esas materias primas, poder fabricar estos artículos que necesito para mi proyecto. ¿Vale? Vale, aquí están. ¿Vale? Las órdenes de fabricación de esos 3 artículos que estamos comentando, el panel de control, la base y tal. Y esto me va a sugerir, por un lado, que compre las materias primas y por otro, que lance las OFs. ¿Vale? Eso ya lo haremos aquí por el plan de reagrupamiento y todo eso. Ya en la parte de producción funciona igual, haya proyecto o no haya proyecto. Entonces aquí vemos que seguimos 2 caminos, con los pedidos de compras que genera y las órdenes de fabricación que se generan, con todo lo que viene detrás, ¿vale? Después entrará calidad, lo prepararemos, las entregas, esto es un tema importante también, ¿vale? ¿Por qué? Si yo me vengo aquí, si vuelvo a mi proyecto, yo puedo tener artículos como eran estos semi-elaborados, que hemos visto que no son productos vendibles. Cuando veíamos ese presupuesto, yo había creado otros productos vendibles, pero sí pueden ser entregables. ¿Vale? Yo no te voy a facturar el hecho de entregarte el panel de control, lo que te voy a facturar es tu visto bueno, por ejemplo, pero lo que sí tengo que hacer es entregar ese panel de control. ¿Para qué? Para que ese proceso de ventas, aunque en este caso del panel de control no hagan factura, pero sí tengan en cuenta que debe ser entregado. ¿Vale? Por eso en los artículos tenemos estas 2 columnas. Una que pone si es vendible o no, es decir, si se va a facturar y si va a entrar en el presupuesto, pero otra que es si es entregable o no. ¿Vale? Vale.
Todo lo que hemos ido viendo va a tener su reflejo aquí, en el seguimiento financiero. Pone seguimiento financiero, pero no solo financiero, porque ahora vamos a ver que también hay un seguimiento en horas de trabajo. Esto aquí es donde vamos a comparar si lo que se presupuestó y luego la parte de estructura de costes con todas las operaciones que se han ido relacionando. Todo centrándonos en esa estructura de costes, que es la que vamos a utilizar a nivel financiero. Entonces, como cada tarea apunta a una de las partidas de la estructura de costes, todas van a tener aquí su reflejo, ¿vale? Bueno, le voy a dar aquí que calcule. Aquí va a hacer un cálculo porque tiene que ver todas esas, todos esos gastos en los que hemos ido incurriendo, todas esas imputaciones de tiempos, esas compras a proveedores, van a tener su reflejo aquí. Por ejemplo, de la gestión de proyectos, yo aquí veo lo de todo el proyecto, pero si ya pincho en una de las fases de gestión de proyectos, lo único que había era tiempos de trabajo, ya me está diciendo que están realizados. Y como esta operación está saldada, pues ha tenido un resto a contratar que no se ha utilizado, ¿vale? Es más, tenía jefatura de proyectos y tiempos de ingenieros, pues podría ver el detalle de cada uno de ellos. O sea, el detalle es ya decir, pues en la jefatura de proyecto que la ha hecho Rafael García, he tenido un coste de este importe y en las fechas en que se ha hecho, el coste de cada una de las fechas en las que se ha realizado, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de fabricación, ahí en la parte de estructura de costes, si recordáis, teníamos tanto los materiales, que eran los específicos y los de stock, o sea, las materias primas utilizadas, como tiempos de máquina. Y aquí tengo tanto comprometido como realizado. ¿Qué significa esto? Pues que estos materiales específicos aún no se ha realizado o no me ha llegado a la factura del proveedor, no los he tenido que pagar, pero ya he hecho el pedido al proveedor. Entonces están comprometidos, la fecha en que se ha hecho el pedido, estas son materias primas compradas, ¿vale? Y por otro lado están los tiempos, pues tiempos de máquinas, tiempos de técnicos, tiempos de operario, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, si veo el tiempo de máquina, pues veo que se tienen que utilizar el centro de soldadura y el centro de medición. Estos son a los centros que le he asignado en las tareas que apuntan a este tipo de coste y veo que se ha lanzado la OF, pero todavía no se ha realizado, está comprometido, no realizado, ¿vale? Como te decía, aquí estamos viéndolo en importe, pero también podría marcar las horas, ¿vale? Entonces, lo mismo que veíamos antes, o sea, sigue estando el importe, pero también antes veíamos, ¿no? Pues en la gestión de proyectos, creo que era, teníamos una previsión de horas, se han realizado una serie de horas, estos son los costes que tendríamos. Y en la fabricación, pues igual. Lo que no tenga tiempos, pues no informará los tiempos, como las materias compradas. Y aquí, que sí habíamos presupuestado tiempos de máquina y tiempos de operarios, pues sí tengo la cantidad comprometida, cantidad realizada. Esto es una vista financiera, pero esto es parametrizable. Aquí estoy viendo pues presupuestado, comprometido, realizado y el resto por hacer, ¿no? Y las desviaciones, los márgenes que me va a ir dejando esta operación, aquí lo estoy viendo en cantidades de horas y en desviaciones porcentuales y de cantidad. Podría tener una vista destinada a otro tipo de usuario, a lo mejor esta es la destinada al jefe de proyecto, podría tener una en la que solo quiero ver los márgenes, en la que puedo utilizar a lo mejor el director financiero de la compañía o el que está haciendo el seguimiento financiero del proyecto. Pues podemos parametrizar varias vistas de estos seguimientos financieros, según los datos que más nos interesen. Si yo lanzo este seguimiento financiero de márgenes, pues vamos a ver que aquí nos vamos a centrar concretamente en eso, los márgenes. Pues me da a lo mejor más igual lo que está comprometido, lo que está realizado. Quiero ir viendo las desviaciones que está teniendo este proyecto, ¿vale? De todos modos, lógicamente esto es una forma de verlo desde dentro del proyecto que ya está creada. Se pueden crear todas las consultas que
necesitemos, como las que vimos anteriormente, esos KPIs que había en la pantalla inicial de X3. Cualquier campo, cualquier evolución del proyecto es susceptible de formar parte de una consulta que nos creemos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que os comentaba, ¿vale? Cantidad presupuestada de presupuesto y lo que me centro es en el margen respecto a lo que había en el presupuesto, el margen real según lo que se ha contratado, lo que ya se ha facturado, lo que ya se ha pedido, o sea, lo que ya está en pedido, pues, perdón, esto se ha facturado, esto está en pedido y esto es lo que queda pendiente de facturar del pedido que me ha llegado de mi cliente, ¿vale? Y aquí detallado por las distintas fases, como vimos antes. Bueno, pues en una visión rápida de esta gestión de proyecto, más o menos esto es lo que os quería comentar, concretar que, bueno, habéis visto que podemos llevar proyectos que se realicen tareas, por ejemplo, en nuestro caso que ponemos siempre una implantación de RP, son distintas fases de trabajos de consultores, de jefaturas de proyectos, de programador, pues se pueden llevar estos tipos de proyectos que son de servicios y también proyectos de fabricación. Pues si fabricamos bajo proyecto, esta máquina, por ejemplo, transportadora que es diseñada en concreto para este cliente con unas medidas, tal, pues lo llevo aquí. Y proyectos mixtos, que es lo más habitual, ¿no? Yo te fabrico la máquina, pero además necesito que vaya un ingeniero a diseñarla y que el jefe de proyecto lleve el proyecto y que el montador vaya y la monte. A lo mejor todo lo que es la parte de fabricación se controla desde la OF, pero el hecho de transportarla y montarla en la casa del cliente, pues ya lo considero un servicio más dentro del proyecto. Bueno, Luis y Milagros, más o menos en el tiempo que habíamos comentado, pues esto sería lo que quería comentar. Nada, pues muchas gracias, Javier, por tu presentación y gracias también a ti, Luis, por la introducción. De nuevo, recuerdo a todos los asistentes que pueden hacernos llegar sus preguntas bien a través del correo electrónico de Aitana, que es mkt@aitana.es, o a través de la plataforma de este GoToWebinar. Antes de comenzar el turno de preguntas, sí que me gustaría recordar rápidamente que todavía nos quedan 2 seminarios online programados para este mes de julio. El próximo jueves, día 20, hablaremos sobre una de nuestras soluciones propias, que es eDynamics Commerce, con la que, bueno, pues se pretende ayudar a potenciar el e-commerce de nuestros clientes. Y el día 27 presentaremos algunas de las novedades que ha lanzado Office 365 en los últimos meses. Tenemos seminarios programados hasta el mes de octubre, ¿vale? Ya los podéis ver en nuestra web, así que, bueno, pues si eres previsor y quieres apuntarte pues, a alguno de ellos, te voy a dejar en el chat de la plataforma el enlace de inscripción a todos los seminarios, perdón, que, bueno, todos los seminarios son online y todos son también gratuitos, ¿vale? Os dejo el enlace y si queréis comenzamos con el turno de preguntas, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. Juan Luis nos dice, a ver, Javier, nos dice, ¿se pueden incluir en los proyectos artículos para los que se subcontrata la producción u operaciones subcontratadas? Bueno, la respuesta es sí. Aquí, por ejemplo, vuelvo al proyecto que estábamos viendo, cualquier tarea ya la podría subcontratar, bien sea de servicios o bien sea un artículo que se va a fabricar. Por ejemplo, si yo quiero aquí que el montaje y el test, en vez de realizarlo un operario mío, lo puedo subcontratar, digo aquí que el recurso en vez de este, pues va a ser un recurso que es subcontratación. Por ejemplo, aquí subcontratación de pintura. Bueno, cuando lo subcontrato, ¿qué va a ocurrir? Y lo mismo ocurre en una fabricación. Si un artículo, antes hemos visto que ese artículo lo fabricaba, si lo fuese a subcontratar, ¿qué va a ocurrir en ambos casos? Que el MRP lo va a tener en cuenta como una necesidad de subcontratación. Cuando hemos abierto la planificación del MRP, que me sugería en firme, en este caso, compras de materias primas y OFs a realizar, me puede sugerir que subcontrate esta tarea o este artículo que me tienen que fabricar. Sería pues, otra forma más de hacer tareas dentro del proyecto. Vale, perfecto, Javier.
Vale, Esteban nos dice si podemos enviarle la demostración por correo electrónico, bueno, si se la podemos hacer llegar de alguna forma. Sí, Esteban, siempre lo decimos en nuestros seminarios y lo acabo de decir hace unos momentos. Todos los seminarios nuestros son de libre acceso y están colgados en nuestra página web. Y evidentemente este no va a ser menos. Además, bueno, como es tu caso, todas las personas que asisten a este seminario les llegará un correo electrónico, con un link en el que bueno, podrán descargarse el vídeo completo del seminario. Así que sí, evidentemente, supongo que a lo largo del día de hoy o como muy tarde mañana os llegará el correo electrónico y estará disponible tanto en nuestra web como en nuestras diferentes redes sociales. Vale, os dejo en el chat, que antes os lo he dicho y no lo había dejado, la inscripción para los próximos eventos y continuamos. Vale, Carles nos dice, ¿se pueden realizar análisis y presupuestos desde la contabilidad analítica para el proyecto? Vale, en el proyecto, en la cabecera, tenemos aquí la indicación de secciones analíticas. Tú puedes hacer que todas las operaciones vinculadas al proyecto, bueno, todas, esto se lo metemos en cabecera, se puede ir a más detalle, ¿vale? Vayan en cualquiera de los ejes analíticos, especialmente en estos casos, en el eje proyectos, lógicamente todo lo relacionado con este proyecto, el 16, pues tiene una sección que es el eje 16. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de esto pues sería si nos vamos al presupuesto de venta que hemos generado para este proyecto. Si me fijo en este presupuesto, en cada una de las líneas del presupuesto que le he pasado a mi cliente, que al final acabará siendo el pedido y la factura o las distintas facturas, tiene aquí indicado el proyecto, ¿vale? O sea, dentro, como eje analítico, está centro de coste, mercado, producto, tal, y normalmente se tiene siempre activado el eje proyectos en el que se va indicando que esto va aquí. Igual todas las compras, las órdenes de fabricación, todo lo relacionado con el proyecto va a tener en el eje proyectos indicado como sección analítica ese mismo proyecto. Y podremos hacer todos los análisis de la contabilidad analítica de X3 habituales utilizando este eje proyectos y presupuestar. Incluso presupuestar por cuentas contables, por partidas y tener los controles habituales de la presupuestación de X3 dentro de la contabilidad analítica. Perfecto, muchas gracias, Javier. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. De todas formas, si te surge cualquier duda, bueno, pues puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. Lo vuelvo a recordar, es mkt@itana.es o también a través de nuestro número de teléfono, que es 902 500 358. Os dejo todos los datos de nuevo en el chat para que también los tengáis en cuenta. Y nada, gracias por asistir a este seminario. Nos vemos el próximo jueves, día 20 de junio, para hablar sobre eDynamics Commerce, que es la plataforma para potenciar el e-commerce con tus clientes. Que paséis todos un feliz jueves y hasta pronto. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Gracias.